buenas a todos. Como os prometí, os voy a poner un par de vídeos que inciden sobre dos aspectos concretos del tema de recordatorio del electromagnetismo, concretamente de electrostática y de magnetostática y de inducción. El primero que vamos a hacer se corresponde con uno de los ejercicios del cuadernillo, como digo, del tema 1, pero bueno, pues lo voy a hacer de una forma más reducida, porque bueno, pues captura perfectamente lo que deberéis conocer y por otro lado, bueno, pues os permitirá hacer a vosotros el ejercicio correspondiente. Entonces, en esta formulación del problema, básicamente lo que partimos es de una esfera metálica que tiene un radio, pongamos A, de un conductor perfecto, y en una primera fase lo que hacemos es cargamos la esfera metálica con una determinada carga Q. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo hacemos metiendo esa carga, sino lo que hacemos es colocamos esa esfera a una tensión V, a una diferencia de potencial de V voltios, y como consecuencia, bueno, pues esta pila me va a suministrar las cargas eléctricas que van a permitir que se cargue. Entonces, el dato, por así decirlo, el dato es la pila el valor de la pila con la que yo cargo la esfera. Entonces, ese sería en una primera instancia y bueno, pues en esta primera instancia lo que me preguntan es cuál es la carga que adquiere esa esfera en estas condiciones. Entonces, bueno, pues esto es muy sencillito. ¿Por qué? Bueno, pues porque si recordáis, en un punto externo, como puede ser este punto P, por ejemplo, exterior a la esfera, pues todo lo que hay hacia adentro, si tiene simetría esférica, es absolutamente asimilable a si toda la carga estuviera concentrada en el origen de coordenadas, en esa esfera de ahí. De forma que tanto el potencial como el campo en ese punto P pues obedecen a el potencial y el campo que crearía una carga puntual sita en ese centro de la esfera, pues a esa distancia R. Entonces, concretamente, el potencial que crearía esa carga concentrada en el origen de coordenadas de valor Q, pues sería la de la carga puntual, que como sabemos es 1 partido por 4pi, la epsilon, que de momento estamos considerando en este primer escenario que esto es el vacío, epsilon sub 0, por la carga que adquiere esa esfera, partido por la distancia que tiene esa esfera, que tiene el punto de observación. Entonces, bueno, pues concretamente, si nos vamos aquí justo a la superficie de la esfera, ahí tendríamos una distancia A. Y por tanto, lo que podemos deducir de aquí es que la carga que adquiere la esfera cuando se le somete a una diferencia de potencial de V voltios, pues es despejando, sería 4pi epsilon sub 0 A por V, coulombios. Bueno, este dato lo vamos a necesitar para el resto del ejercicio. Bien, a partir de ahí lo que nos dicen es que ahora a esa esfera, que ya sabemos que está cargada, bueno, le retiramos la pila, digamos, y por lo tanto, bueno, pues esa esfera queda cargada con una carga Q que hemos determinado en el apartado anterior. Y ahora lo que hacemos es que rodeamos esa esfera metálica con un dieléctrico de constante epsilon sub 1. Y vamos a calcular en esta situación, en estos puntos del espacio que se encuentran dentro de ese dieléctrico, cuánto vale el vector desplazamiento y cuánto vale el vector campo eléctrico. Entonces, bueno, pues es muy sencillito, puesto que el vector desplazamiento lo podemos calcular como el flujo aplicando el teorema de Gauss. Es el flujo del vector desplazamiento a lo largo de cualquier superficie genérica, y aquí lo que podemos hacer es coger una superficie genérica que sea una esfera de radio genérico R centrado en el origen de coordenadas. Este sería
la superficie genérica R sobre la que aplicamos el teorema de Gauss, y entonces nos dicen que esto es igual a la carga que encierra esa superficie. Entonces, bueno, por consideraciones de simetría esférica, el campo D va a depender solamente de la coordenada R, y además va a ir en la dirección de R unitario. Por otro lado, el diferencial de superficie de la esfera también va a ir en dirección de R unitario. Bueno, las clásicas consideraciones que se hacen en estos problemas y que nos permiten poner el flujo como el módulo de D por 4pi R cuadrado, que es la superficie de la esfera, igual a la carga encerrada, que por lo que hemos puesto arriba vale 4pi epsilon sub 0 a V. Y de aquí entonces podemos directamente decir que D en esas condiciones del problema pues sería, despejando, sería epsilon sub 0 por V por A partido por R al cuadrado por R unitario. ¿De acuerdo? Ese sería el vector desplazamiento eléctrico. ¿Cuánto valdría el vector campo eléctrico? Pues muy sencillito, porque sabemos que hay una relación constitutiva del medio que nos dice que D es epsilon por E, al ser un medio absolutamente lineal, homogéneo, isótropo, etcétera, el E epsilon es un escalar, estamos en un medio que tiene una epsilon sub 1 y por lo tanto de aquí podemos despejar y decir que el campo en estas condiciones es el D que hemos hallado anteriormente partido por epsilon sub 1. Y por tanto nos quedaría que el campo E sería epsilon sub 0 partido por epsilon sub 1, la tensión de la pila que ponían inicialmente, por A partido por R al cuadrado por R unitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en el siguiente apartado lo que nos dicen es que ahora lo que hacemos es poner otra corteza dieléctrica distinta. Acordaros que este era las condiciones del problema anterior. Ahora nos dicen que el radio de esa esfera primera es, a ver cuánto es. Pues no, la verdad es que no lo tengo. Pues no sé, vamos a suponer que tampoco sé si se necesita mucho, pero bueno, esto es A. ¿De acuerdo? Entonces ahora esto era epsilon sub 1 y entonces, bueno, pues supongamos que me meten una esfera, un tercer medio dieléctrico, lo vamos a llamar epsilon sub 2, que rodea al epsilon sub 1, que se quedaría entonces con un radio B. Y nos vuelven a pedir aquí pues lo mismo de antes. Me dicen en estos casos en este caso cuánto vale el desplazamiento y cuánto vale el campo eléctrico en esta posición. Bueno, pues nada, volvemos a aplicar el teorema de Gauss. Entonces el teorema de Gauss lo que nos dice es que otra vez para esa región del epsilon sub 2 pues tendremos que el flujo del vector desplazamiento es la carga encerrada por esa superficie S de R. Entonces, bueno, pues volvemos a sacar que D por 4pi R cuadrado, porque seguimos teniendo simetría esférica, es la carga encerrada, que es 4pi epsilon sub 0 a V, o sea, nos queda exactamente igual que lo que teníamos antes, y es que D es epsilon 0 por V por A partido por R al cuadrado por R unitario. O sea, daros cuenta de que aunque el epsilon ha cambiado y estamos ahora en una región de epsilon 2, como aquí epsilon no aparece para nada en esta ecuación de Gauss formulada de esta forma, pues el campo D es exactamente el mismo, o sea, es continuo, aunque haya puesto ese epsilon sub 2. Veamos qué es lo que le pasa al campo eléctrico. Al campo eléctrico sí que cambia. ¿Por qué? Porque como es el vector de desplazamiento partido por la epsilon del medio y ahora el medio tiene epsilon sub 2, pues ahora lo que tendremos será epsilon sub 0 partido por epsilon sub 2, V A partido por R cuadrado por R unitario, que como podéis ver es distinto de lo que nos había dado antes, puesto que ahora en el dominador tenemos epsilon sub 2 y antes teníamos a epsilon sub 1. O sea, aunque pongamos medios dieléctricos intermedios, el campo D permanece, pero el campo E sí que va pegando saltos, es discontinuo en las fronteras.
Bien, vamos a lo que realmente interesa del ejercicio y es lo siguiente. Lo que me dicen es que, bueno, pues como consecuencia de que, bueno, pues aquí tengo una carga Q y que he puesto dos medios, dos cortezas de valor epsilon sub 1 y epsilon sub 2, una envolviendo a la otra, como consecuencia de esto va a aparecer unas densidades superficiales de carga a ambos lados de esa frontera dieléctrica. Esto, acordaros que lo habíamos dado, se vio en teoría, que un dieléctrico pues se polariza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese dieléctrico está formado de unos dipolos que no se pueden mover, pero sí que pueden rotar. Entonces, cuando esos dipolos se ponen en zonas donde hay campos eléctricos, se orientan y al haber interfaces entre medias, bueno, pues esas cargas justamente en la interfaz se desequilibran, no son neutras y como consecuencia de ello, bueno, nos aparecerán pues unas determinadas densidades superficiales de carga ahí. Y entonces pues me piden que lo calcule, pero bueno, pues me dan una ayudita y lo que primero me dicen es que calcule el vector polarización eléctrica en esta región de aquí, en la 1, y también el vector polarización eléctrica en la región 2, que veréis es necesario para poder calcular esas densidades de carga. Entonces, bueno, recordando o recuerdo que el vector polarización eléctrica se definía, por ejemplo, en el medio 1 se dice que hay un vector desplazamiento eléctrico que es consecuencia, por un lado, de esa polarización del dieléctrico, que se denota con el vector polarización eléctrica y que a eso hay que cambiarle, perdón, añadirle con el signo contrario al propio campo eléctrico que ya existía, como si no hubiera dieléctrico. De manera que podemos calcular y podemos, perdón, esto sería un más, ¿de acuerdo? De forma que podemos calcular la polarización en el medio 1 como el vector desplazamiento en ese medio menos epsilon sub 0 por E sub 1. Y simplemente pues ponemos lo que eso vale. Y eso además particularizado en, bueno, pues en todo el medio 1. O sea, eso es válido absolutamente para todo el medio 1. Entonces, bueno, pues de sub 1, acordaros que lo tenemos ahí arriba, era epsilon sub 0 por v por a partido por r cuadrado por r unitario, menos epsilon sub 0 por e sub 1, que era epsilon sub 0 partido por epsilon sub 1 por v por a partido por r cuadrado y por r unitario. Y esto, bueno, pues se puede poner un poquito más bonito para luego poder comparar expresiones. Podemos sacar factor epsilon sub 0 v a partido por r cuadrado de 1 menos epsilon sub 0 partido por epsilon sub 1 por r unitario. Ese sería el vector desplazamiento en la zona 1 del campo, en la zona 1 del problema, perdón. De la misma forma, el vector desplazamiento en la zona 2, pues será el vector polarización eléctrica en el medio 2 más la epsilon sub 0 por el campo en el medio 2. Y podemos de ahí despejar que el vector polarización en el medio 2 sería el vector desplazamiento en el medio 2 menos epsilon sub 0 por el campo en el medio 2. Y volviendo a poner los valores, esto sería epsilon sub 0 por v por a partido por r cuadrado por r unitario, exactamente igual que en el caso 1, menos epsilon sub 0 y ahora sería epsilon sub 0 partido por epsilon sub 2 y el v a r cuadrado por r unitario. Volviendo a sacar factor común, epsilon sub 0 v a partido por r cuadrado de 1 menos epsilon sub 0 partido por epsilon sub 2 por R unitario. Este sería el vector polarización eléctrica en la zona 2.
Pues bien, una vez que tenemos los vectores polarización eléctrica, acordaros de que visteis en teoría, de que si yo tenía un medio que os comentaba que estaba polarizado, ¿no? Que tenía que un determinado dieléctrico con sus moléculas polarizadas, bueno, pues lo que os he comentado, el hecho de que arriba no haya nada, no esté el dieléctrico, hace que ahí se va a depositar o va a haber una carga neta como consecuencia de que, bueno, como os dijo, pues aquí, por ejemplo, hay dipolos así, mientras que hacia adentro hay dipolos asá, y por tanto la carga adentro se neutraliza, pero arriba sí que hay una carga neta. ¿Y cómo podemos relacionar el momento dipolar que yo tenga, digamos, en este medio, la P que yo tengo en este medio, como consecuencia de esa polarización con la sigma que yo tengo ahí? Bueno, pues acordaros, repito de teoría, que la relación era esta, la sigma era P escalar n, o sea, es la proyección del vector de polarización en la dirección de n. ¿Y cuál es la dirección de n para estos problemas? Pues la dirección de n es la que es saliente del medio polarizado siempre. ¿De acuerdo? Este es el medio polarizado. ¿De acuerdo? Entonces cogéis la normal hacia afuera del medio polarizado y a la proyección del vector P sobre esa normal es precisamente la densidad de carga. Entonces, bueno, pues en nuestro caso lo que tenemos es una esfera, vamos a pintar aquí un trocito de la esfera, tenemos un medio 1 y en ese medio 1, bueno, pues como vemos ahí, va a haber una sigma depositada que la vamos a llamar sigma 1 y el vector n en este caso tendría que ir aquí, con lo cual, bueno, pues directamente la sigma 1 será P1, la polarización que hemos calculado en el medio 1, escalar n1, y esto sería, bueno, pues el vector polarización en el medio 1 que lo tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? El vector n1, que en este caso sería r unitario, entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues quitar el vector r unitario de la expresión de ahí arriba. Entonces nos quedaría que esto sería epsilon sub 0 por v a partido por r cuadrado, y hay que poner la r de esa superficie, ¿de acuerdo? Que habíamos comentado que podíamos tomar, por ejemplo, esta superficie como r igual a b. Entonces sería a partido por b cuadrado por 1 menos epsilon sub 0 partido por epsilon sub 1. Este sería la carga que hay depositada en esa interfaz entre los dos medios, la interfaz dieléctrica, donde yo aquí tengo epsilon sub 1 y aquí tengo epsilon sub 2, por el lado, digamos, de la epsilon sub 2. De la misma forma, podemos calcular la carga sigma 2, que sería la depositada en este lado, como consecuencia de la polarización del medio 2, y por tanto, en este caso, tendríamos que utilizar el vector n de esta forma. Entonces sería P2 escalar n2, pues si queréis lo podemos llamar n2, te podemos llamarlo n1, escalar n2, por supuesto, en la superficie de separación, que es la superficie de r igual a b. Esto lo podemos poner aquí también. Y entonces, bueno, pues fijaros, en este caso n2 sería menos r unitario. Con lo cual hay que coger el vector p2 que hemos calculado arriba y cambiarlo de signo. Y entonces nos quedaría epsilon sub 0 por v a partido por b cuadrado por 1 menos epsilon sub 0 partido por epsilon sub 2, pero ojo, ahora es con un menos. Esa sería la densidad de carga que tenemos depositada por ese otro lado. ¿Cuál sería la densidad de carga total que tengo yo, por tanto, depositada en esa interfaz como consecuencia del cambio de medios? Pues sería la depositada por un lado más la depositada por el otro. ¿De acuerdo? Y bueno, pues veis perfectamente que hay una parte que es común, que sería el epsilon sub 0 por v a partido por b cuadrado, y luego tendría una parte positiva que sería eso sería, si queréis, factor común de una parte positiva que sería epsilon sub 0 partido por epsilon sub 1, perdón, menos la otra parte que sería negativa, que sería 1 menos epsilon sub 0 partido por epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto bueno, se puede simplificar un poquito más, ¿no? Si queréis, sería el 1 con el 1 se van y luego me quedaría un
menos epsilon sub 0, factor común de 1 partido por epsilon sub 1 más 1 partido por epsilon sub 2. O sea, esto se podría poner, con el epsilon sub 0 saldría fuera, sería menos epsilon sub 0 al cuadrado por v por a partido por b cuadrado, factor, y luego eso multiplicado por 1 partido por epsilon sub 1 más 1 partido por epsilon sub 2. ¿Cuál sería la carga total debido a esa polarización que yo tengo en esa interfaz? Pues nada, la carga total pues sería integrar a toda la superficie donde está depositada la sigma total, y entonces esto sería la sigma total por el área de la superficie, que sería 4pi por el radio al cuadrado, que sería por b cuadrado. Y por tanto, bueno, pues luego sería ese valor, el b cuadrado se me iría con el v cuadrado y me quedaría menos 4pi epsilon sub 0, menos 4pi epsilon sub 0 al cuadrado v a y 1 partido por epsilon sub 1 más 1 partido por epsilon sub 2, si no me he equivocado. Dejadme repasar, 4pi b cuadrado, me quedaría menos 4pi epsilon sub 0 cuadrado va, pam, pam, yo creo que está bien. Esa sería la carga total que habría depositada en esta interfaz, en esta interfaz de aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que es muy distinta esta carga total físicamente de lo que sería la carga inicial que hemos calculado al principio, la Q, como consecuencia de la carga, digamos, a V voltios. O sea, una cosa es la carga Q y otra cosa es la carga Q total que hemos calculado como consecuencia de la polarización del dieléctrico. 4pi epsilon sub 0 AV era lo que era esta carga Q, 4pi epsilon sub 0 AV, o sea que aquí incluso podríamos expresar la carga total como menos epsilon sub 0 Q 1 partido por epsilon sub 1 más 1 partido por epsilon sub 2. Entonces, bueno, pues es una forma de expresar el hecho de que la polarización realmente lo que va a hacer es que pues va a coger y va a modificar o va a adquirir una carga proporcional a esa carga Q inicialmente que yo había. Que esto incluso lo puedo poner sabiendo, bueno, pues que el epsilon sub 1 es un epsilon sub 0 por un epsilon relativa sub 1. Ya, si queréis, lo más compacto posible sería menos Q y 1 partido por epsilon relativa sub 1 más la epsilon relativa sub 2. ¿Vale? O sea, la carga total de polarización es la carga total que inicialmente tenía el problema, cambiada de signo, negativa, y modulada o afectada por estos factores de las epsilon relativas de cada uno de los medios. Bien, pues espero que os haya quedado claro. Veis que es sencillito, hemos recordado el concepto de vector de polarización dieléctrica, el concepto de las cargas superficiales, cómo se relacionan unas con otras, el concepto de que los campos D en estos casos son continuos, aunque haya cambio de medio, y el que soporta las discontinuidades es el campo eléctrico. Con esto, como digo, ya podéis hacer uno de los ejercicios que no recuerdo ahora mismo cuál era del cuadernillo, que era muy parecido a este, y en el próximo vídeo pues haré algo similar pero con el campo magnético. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.